¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vamos a comentar una partida de la ronda 8 del campeonato de los Estados Unidos entre el gran maestro Elishan Moradiabadi y el gran maestro Ray Robson. Vamos a ver qué ocurrió. Ok, la partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española. Caballo F6, ok, interesante porque cuando se hace caballo F6 es prácticamente porque las negras están invitando a una defensa berlinesa. O sea, si se continúa con enroque corto, las negras capturarán en E5, D4 y ya hemos visto que muchas de estas posiciones conducen mayormente a tablas. Aquí las blancas deciden realizar D3, si tratando de evitar esa línea de la berlinesa, por lo que Ray Robson continuó con alfil C5. Y es aquí donde las blancas toman una decisión interesante. Realizan de una vez alfil por caballo. Existen muchas opciones en esta posición en vez de alfil por caballo. Tal vez las blancas querían evitar cierta preparación del rival. Entonces aquí se continúa con D por C6, es lógico. Aquí las blancas por supuesto no pueden capturar este peón. Ese peón es venenoso porque seguiría un ataque doble. La amenaza del caballo y la amenaza de mate. Así que este peón se encuentra indirectamente defendido. Por lo que las blancas continuaron con caballo B D2, que es la jugada más popular. Aunque aquí también en vez de caballo B D2 existen otras opciones como enroque o incluso la jugada profiláctica H3 para evitar, quién sabe, alfil G4. Bueno, se continuó con caballo BD2 y aquí las negras pudieran continuar tranquilamente con enroque, ¿sí? Sería una jugada natural porque siempre está defendido este peón de manera indirecta. Pero las negras decidieron de una vez realizar caballo D7. Defienden el peón. Aquí las blancas continúan con caballo C4, atacando dos veces este punto. Así que las negras lo defendieron con F6. ¿Sí? Y nuevamente, se puede defender este peón de manera indirecta, por ejemplo, haciendo un enroque, porque jamás las blancas pueden capturar en este punto, porque las negras capturan, las blancas capturan, y sigue la misma amenaza de mate y de la pieza en E5. Así que, bueno, a caballo C4 se continuó con F6. Y es aquí donde las blancas continúan con alfil E3, tratando de cambiar una de las piezas más activas de las negras. Bien, se continuó con alfil por alfil, caballo por alfil. ¿Se puede capturar con peón? Sí, estaríamos hablando de otra partida y otra historia. La idea de capturar con caballo es porque, bueno, este caballo tal vez más adelante quisiera saltar a este punto, y si en algún futuro pudiera existir la posibilidad de saltar a esta casilla, pues por supuesto también lo hará. Por ahora no. Ok, caballo por caballo, las negras caballo C5, es decir, la idea de este movimiento es porque las negras también tienen casillas interesantes para ese caballo mediante esta maniobra. Entonces aquí las blancas de una vez enrocaron y las negras de una vez caballo E6. Y por ahora el alfil no busca desarrollarse por esta diagonal porque ese alfil, como verán en esta partida, tiene otros planes. Entonces, las blancas ya de una vez tratan de ejercer una presión en el centro realizando la jugada C3. ¿Cuál es la idea? Pues realizar de una vez D4, ¿no? Tener un fuerte control en el centro, y por ese motivo las negras lo evitan con la jugada C5. Esto está muy bien. Por lo tanto, aquí las blancas continúan con desarrollo dama C2 con la idea de conectar las torres y colocarlas en el centro. Y es aquí donde las negras, realizan la jugada B6. Fíjense, con este movimiento uno tiene que pensar cuál es la idea de las negras. Uno pudiera decir, no, es el desarrollo en B7, pero hay algo más, porque así como eh, las, las negras tratan de buscar desarrollo, también tienen que mirar puntos débiles en la posición, y la amenaza es alfil A6. Además que ese peón pudiera quedar inmóvil si esta torre en F1 se queda quieta, ¿no? El peón estaría clavado.
Por ese motivo, ante esta amenaza, las blancas decidieron quitar esta torre y colocarla en la casilla de 1. Es lógica porque siempre estarán preparando este avance de 4, que por supuesto ahora no es posible porque la casilla de 4, como estarán notando, las blancas lo controlarían si este peón avanzara 1, 2, 3 veces, mientras que las negras lo controlan 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Este avance por ahora no es posible. Por eso las negras aquí continúan con dama d7, y es aquí donde hay que prestar atención, porque con esta jugada dama d7 uno siempre tiene que visualizar cuál es la idea de las negras a futuro. Y de seguro estarán de acuerdo conmigo en que las negras estarán planeando la misma jugada alfil a6 seguido de enroque largo, ¿no? Y cuando la torre se ubique en esta columna, ya serán 1, 2, 3 piezas atacando el peón débil en d3, ¿no? Esto daría una cierta iniciativa a las negras. Y también hay que notar que si este futuro enroque largo se realiza, estaríamos en un tema de reyes en flancos opuestos, y cuando eso ocurre, el primero que llega en el ataque es quien tiene más éxito en ganar la partida. Así que, anticipándose a esta futura situación, las blancas continúan aquí con a4, ¿sí? Como diciendo, ¿quieres venir con esta jugada? Ok, más adelante pudiera existir la jugada a5. Así que aquí, bueno, las negras continuaron con alfil a6, ¿sí? Digamos, por ahora tienen su plan de querer enrocar, pero no es tan fácil como parece por ahora. Fíjense, hay algo que quiero hacerles notar antes de continuar con la partida, porque a veces cuando las blancas quieren buscar esta idea, deben estar conscientes de que las negras tal vez puedan primero evitar ese avance del peón y después continuar con alfil a6. El problema de las negras aquí de realizar a5 es grave, porque si realizan esta jugada, de repente hay una casilla que queda débil, y es la casilla d5, porque de esta manera un caballo sí podrá situarse en esta casilla y las negras jamás podrán expulsarlo con un avance de peón a c6, porque el peón en b6 entonces quedaría débil, ¿sí? Este es el inconveniente que existe al avanzar este peón, y lo podemos ver de una vez en esta variante. O sea, si las negras hubiesen jugado a5, pues las blancas tranquilamente pueden reaccionar en el centro, que a primera vista o anteriormente no podían, pero ahora sí se puede, porque tras los cambios en d4, este caballo puede saltar ahora a d5, y como ya hemos visto, esta jugada jamás será posible. Por lo tanto, las blancas continuarán tranquilamente con la captura en d4 y tendrán una posición cómoda. Así que vamos a retroceder un momento aquí, porque a esta jugada a4, entonces ya hemos visto que a5 no es recomendable. Otra jugada que pareciera natural en esta posición para las negras pudiera ser el enroque, pero esta jugada tiene el inconveniente de que este rey se expone en esta diagonal, y por ese motivo, aunque anteriormente no existía la jugada d4, pues ahora sí existe también esta posibilidad, ya que nuevamente luego de los cambios en d4, las blancas tienen aquí nuevamente, boom, caballo por peón, ya que luego de caballo por caballo existe el ataque doble, dama c4 jaque, seguido de dama por caballo, ¿sí? Y nuevamente las blancas obtienen una posición cómoda. Así que, regresando a la partida, cuando las blancas hicieron a4, pues las negras continuaron con alfil a6, ¿sí? Entonces notarán que las negras buscan siempre este enroque largo, ¿sí? Presionando en este punto. Por eso las blancas, como notarán, no tienen la jugada d4, que es por el momento su único contrajuego, y por ese motivo realizan una jugada que se considera jugada dinámica, es decir, la posición requiere acción de una vez, y por eso realizan la jugada boom, b4. Aquí lo ponen como jugada dudosa, pero en cierta manera quiero comentarles que esta jugada tiene sentido porque si en esta posición
las negras deciden capturar este peón, eso no ocurrió, pero quiero comentarles que si las negras deciden capturar este peón, pues este peón que antes controlaba esta casilla, pues ya no lo está, y por lo tanto las blancas sí tienen de una vez la jugada D4. Esa es la idea de B4, desviar ese peón, y esta posición sí es, digamos, mantiene a las blancas de nuevo con ciertas amenazas. O sea, existe la posición realmente ya es muy activa para ambos, pero sobre todo para las blancas, porque aquí ya este caballo tiene bonitos saltos, el otro caballo puede venir para acá. O sea, realmente no es solamente las negras jugando solas, las blancas también tienen sus opciones. Por eso voy a regresar a la partida. Cuando se realizó aquí la jugada B4, ya las negras no piensan en enrocar largo, porque si el rey se enroca de una vez, al estar en reyes en flancos opuestos, ya con estos dos peones aquí, pues parece ser que el ataque de las blancas llegará primero, y de hecho pudiera ser tranquilamente las blancas B5 y de una vez romper con la jugada A5, o tal vez primero proteger este peón y después avanzar. Así que enroque largo para las negras de una vez no es una opción. Por eso Robson realizó torre D8, ¿sí? De una vez atacando 3 veces en este punto. Por ese motivo el gran maestro Asian juega B5, bloquea la actividad del alfil, ya D3 está defendido, el alfil se colocó en B7, y es aquí donde las blancas juegan dama B3, y vamos a preguntarnos, ¿cuál es la idea de este movimiento? Bueno, lo que hay que notar es que con la jugada dama B3 se defiende el peón en B5, por lo tanto las blancas buscan de una vez esta jugada, tratar de cambiar en B6 y tratar de buscar actividad en la columna A. Esa es una de las ideas, ¿sí? Otra de las ideas de este movimiento es que si aquí las negras deciden enrocar, quiero que tengan esto presente, si las negras deciden enrocar, este caballo quedará automáticamente clavado. Y al estar clavado, entonces la jugada D4 será posible, ya que esta pieza será fantasma, no controlará la casilla de D4, y tras los cambios, pues las blancas podrán tranquilamente realizar o torre por peón o caballo por peón. O sea, ese es el motivo por el cual Ray Robson en esta posición se anticipa a esa futura clavada y juega dama F7, ¿no? O sea, explicado de esta manera se entiende el motivo por el cual las negras han realizado dama F7. Ahora, llega, digamos, el momento crítico de la posición, porque las blancas aquí tienen dos maneras de jugar. Una de ellas es la que le brindaba un juego satisfactorio, y la otra jugada es la dudosa. La que ocurrió en la partida fue la jugada dudosa, y es entendible. Las blancas aquí realizaron G3. ¿Por qué hicieron esta jugada? Bueno, porque les incomodaba muchísimo la jugada caballo F4, ¿no? Presionando en este punto con ese futuro caballo y la torre. El problema de esta jugada es que debilita las casillas blancas. Y ya vamos a ver qué ocurre en la partida, porque eso es exactamente el motivo por el cual esta jugada se convierte en dudosa. ¿Qué jugada se recomienda entonces en esta posición para Asian? Era la jugada A5. ¿Sí? De una vez tratando de buscar actividad en la columna A. Porque si las negras deciden realizar caballo F4, todavía las blancas pudieran defender más adelante este peón. Aquí tranquilamente se pueden cambiar las damas, se puede cambiar en B6, primero venir con actividad en la séptima fila, la torre va a tener que defender el alfil, y es aquí, como verán, se está amenazando caballo jaque, seguido de caballo por y caballo por, así que primero las blancas tienen que traer el rey F1, y cuando las negras vengan con la otra torre a atacar este punto, las blancas tranquilamente tienen defensa con caballo E1, y próximamente el caballo sí será expulsado. Si ya esta posición es igualada, es balanceada pues para ambos.
Esto es si en esta posición se hubiese realizado A5, pero el gran maestro Asian jugó G3 y eso hizo una gran diferencia. Porque ahora el gran maestro Ray Robson evita este plan de las blancas realizando de una vez A5. De una vez evita ese plan a por todas. Y también hay algo interesante en esta posición. Porque el flanco de dama, notarán, está cerrado. Mientras que el flanco de rey, pues hay muchas posibilidades de que las piezas negras vengan con un fuerte ataque. Así que las blancas tienen que buscar reacción en esta posición, tratar de buscar fuerte actividad, dinamismo, porque si no lo hacen, los módulos de análisis recomiendan una jugada interesante. Fíjense, si aquí las blancas no tratan de mantener esta estructura fija, o sea, no hacen nada, sino que por ejemplo intentan jugar de manera lógica, doblar en la columna D. Los módulos de análisis recomiendan una variante como rey D7 y rey C8, un enroque manual. Y al estar los reyes en flancos opuestos, notarán que las blancas no tienen primero una reacción en el centro con D4. ¿Por qué? Porque este peón está en el aire y este caballo después estará indefenso. Todo porque este peón se avanzó. Las blancas no van a tener una reacción en el centro. El rey estará en el flanco de dama y las negras sí tendrán un fuerte ataque, ¿no? Una lluvia de peones. Por ese motivo, ante esta jugada A5, Asian tuvo que capturar al paso porque necesita dinamismo la posición. Por supuesto, alfil por peón, se ataca este peón dos veces y es aquí donde hay inconvenientes en este punto, ¿no? ¿Se pudiera realizar C4 para evitarlo? Sí, pero notarán que a este movimiento yo creo que las negras tranquilamente, bueno, aparte de que ya dominan esta casilla, sí pudieran tratar de desviar este caballo y tratar de que el caballo negro salte a esta casilla. De hecho, incluso las negras pudieran venir de una vez con un fuerte lluvia de peones y prácticamente son las negras las que toman la iniciativa. Por eso aquí las blancas continuaron con A5. De una vez quieren buscar contrajuego y eso las negras lo evitan cerrando, ¿sí? Cerrando la columna A. Es cierto que este peón es pasado, es cierto que el alfil aquí por ahora queda bloqueado con poca actividad, pero evita la actividad de las piezas blancas, ¿sí? Bien, ¿cómo se continúa entonces en esta posición? Ok, las blancas hicieron caballo F5. ¿Cuál es la amenaza de las blancas? Pues ganar un peón. Quieren hacer dama por caballo. Es un sacrificio temporal de dama porque luego de dama por dama se continuará con caballo por G7 jaque seguido de caballo por dama. Así que la amenaza dama por caballo pues es fácil de neutralizar. Las negras lo hicieron enrocando, ¿sí? Ya esta jugada ya no tiene sentido. Ok, bien, entonces es aquí donde las blancas deciden realizar dama C2, ¿sí? Esta jugada, bueno, sí es un error porque brinda una iniciativa a las negras. Fíjense que en esta posición las negras quisieran realizar dama H5 atacando al caballo, pero si esto ocurre, las blancas pudieran realizar dama A2 también atacando a este caballo, ¿no? O sea que en esta posición Ray Robson jugó rey H8 porque primero quiere quitarse de esta incómoda, o sea, el rey expuesto puede traer problemas porque este caballo pues, quedaría clavado. Y cuando el rey se movió a esta casilla, las blancas quisieron buscar la jugada D4. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí para las blancas luego de realizar D4? Que ahora las negras sí pueden realizar dama H5, de una vez ya tratando de buscar actividad en el flanco de rey. Aquí las blancas realizaron D5, como diciendo capturas, pero yo capturo en E6. Pero el inconveniente de las blancas es que las negras tienen esta fuerte jugada boom. Caballo F4, como diciendo, no me importa entregar
mi caballo en F4 porque, por supuesto, las negras capturarán en F3, pero la columna G se estaría abriendo. Así que en esta posición, digamos, llega el error decisivo de las blancas. Las blancas aquí realizaron caballo 5, H4, ¿sí? Y pudiéramos considerar esta jugada un poco entendible porque si el caballo se retira, por ejemplo, la casilla D2, notarán que este caballo tal vez quisiera buscar más adelante la casilla B3 y luego saltar a C4. Pero las negras aquí tienen esta jugada intermedia, primero G6, atacando el caballo en F5, y cuando el caballo se retire, esta jugada C4 realmente deja a las piezas blancas pasivas, porque ya este caballo no tiene este plan. ¿Sí? La dama y el caballo prácticamente están fuera de juego. ¿Qué se amenaza aquí? La jugada G5. Se amenaza la jugada F5, tratando de una vez abrir la columna F. Y este caballo, fíjense que también tiene el bonito salto a la casilla E3. Entonces, aquí se continuó con caballo H4 y es aquí donde ya las negras toman una fuerte iniciativa. Esta jugada de hecho fue el error decisivo porque la iniciativa de las negras es muy fuerte. Se realizó G5, el caballo no puede moverse porque se perdería el de F3, así que las blancas no tuvieron más opción que capturar en F4. Las negras capturaron en H4 con el peón, se abre la columna G. El caballo está siendo atacado y este caballo no puede moverse porque si el caballo de una vez retrocede, se quita. Aquí existe una fuerte jugada de las negras que es boom, C6, abrir la columna D, porque si la columna D se abre, entonces la torre tiene actividad, aquí la dama entra en E2 clavando el caballo y noten cómo ya se amenaza una red de mate con jaque seguido de dama por peón. Así que el caballo no puede quitarse de F3, por ese motivo se tuvo que continuar con dama E2. Aquí las negras continuaron con peón por peón, otra jugada también es torre G8. Pero bueno, ya aquí ya las blancas están en una posición muy crítica. Aquí se continuó con rey F1, ¿no? Y notarán que en esta posición aquí este alfil que a primera vista no tiene actividad, fíjense que ya se está colocando en un rayos X. Más adelante, quién sabe, pudiera existir la jugada B4 con la idea de desviar a la dama. Así que eso es lo que hay que estar atentos. Aquí las negras realizaron torre G8, ¿sí? Y justamente se amenaza este tipo de idea B4, desviar a la dama y ya venir después con o doblar en la columna G. Y bueno, de hecho ya es prácticamente caer en una red de mate. Por ese motivo, en esta posición las blancas desesperadas realizaron la jugada C4, ¿sí? Tratando de bloquear esta diagonal. Aquí se continuó con B por C4, pero la idea también de esta jugada es para habilitar la tercera fila para su torre. Aquí se continuó con torre A3, ¿sí? La idea es defender el caballo, defender el caballo. Ok, aquí las negras hicieron torre B8, control de la columna. Las blancas torre C3, evitando este avance de peón. Y bueno, ya de hecho esta posición sí es crítica para las blancas porque este rey no tiene seguridad. Aquí se continuó con dama G4. Entonces, ¿por qué se hizo esta jugada? ¿Cuál es la idea? Uno siempre tiene que pensar eso. Las blancas están defendiendo y una manera de defender es cambiar piezas. Las blancas quieren cambiar damas, pero con la jugada de las negras, dama G4, el cambio de damas no es posible porque a cualquier movimiento de caballo seguirá dama G1 jaque mate. Así que las damas no salen del tablero, el ataque continúa. Aquí las blancas jugaron rey E1. El rey, bueno, realmente terrible, no tiene seguridad en ningún sitio. Aquí las negras hicieron la jugada torre G E8 colocando una
un rayos X en la columna E. Aquí notaremos que esta jugada rey D2 no es posible porque seguiría torre B2. O sea, si las blancas hacen esta jugada sería terrible por este jaque. Y cuando las blancas bloqueen, bueno, existe este bonito ataque al descubierto. Jaque seguido de alfil por dama. Por ese motivo, el rey no tiene seguridad. Aquí las blancas intentaron cambiar damas con la jugada caballo D2, pero por supuesto las negras dijeron no, van a quitar la dama. Y lo hicieron con esta bonita jugada intermedia. Primero dama G1, ¿sí? Con la idea de que una de estas piezas se coloque en la casilla F1. Y tiene que ser con la dama, no puede ser con el caballo. Aquí realizar caballo F1 de hecho es un error porque las negras tendrían la jugada F5 amenazando torre por peón. Y si este peón avanza, boom, dama G7 y bueno, ya esta jugada viene próximamente. Por ese motivo, la pieza que se colocó en F1 fue la dama. Y por supuesto las negras no quieren cambiar damas. La dama regresó a la casilla G7. Y fíjense, un rayos X a la torre en C3 que está en defensa. Y esto es lógico, consecuente con una futura jugada de las negras F5 tratando de abrir la columna E. O sea, las piezas blancas aquí están mal ubicadas. Las blancas están totalmente perdidas, de hecho. Aquí se continuó con torre de C1, defendiendo la torre de C3. Las negras, por supuesto, lógicamente F5, tratando de abrir la columna E. Las blancas tratan de mantener esa columna cerrada con la jugada F3. Pero ahora esta dama, fíjense cómo entra centralizada. Bonita la jugada dama D4. Y realmente, bueno, las blancas aquí no tienen mucho que hacer. Volvieron a intentar buscar el cambio de damas, dama F2. Y esta vez las negras sí permiten el cambio de damas, pero a su favor. Las negras hicieron torre G8, como diciendo, captura. Captura. Y capturar de hecho no tiene sentido. Las blancas no capturaron la dama, hicieron dama por H4. Sí, el motivo por el cual capturar en D4 no es correcto es porque luego de peón por peón se ataca la torre no puede quitarse de la columna C porque seguiría torre G1 perdiéndose la torre en C1, ya que si viene caballo F1 pues C3 es una red de mate. Así que aquí las blancas decidieron realizar dama por peón, una jugada que no aporta nada a su posición, y tras torre B2 ya de una vez las blancas decidieron abandonar, ¿sí? Están completamente perdidas, el caballo está atacado. Si ese caballo se defiende con una de las torres, pues la torre de G8 entra a G1 y luego de caballo F1 viene jaque, o sea, este caballo se va a perder. Si las blancas aquí decidieran hacer torre C1 para bloquear este jaque, pues las negras, boom, ¿sí? O sea, la torre está en defensa porque esta torre está clavada, así que nada que hacer, realmente una bonita partida de ataque del gran maestro Ray Robson, aprovechándose de las debilidades de la posición. Y bueno, esta es la partida de la ronda 8 que me ha gustado muchísimo, espero que a ustedes también. Si es así, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos vemos en otro video. Cuídense mucho, estimados colegas, nos vemos, chao.